Hola amigos, nos encontramos en el Valle del Genal, en plena serranía de Ronda, en Málaga, siguiendo esta sinuosa carretera que nos conduce a uno de los pueblos más pintorescos de la zona. Nos referimos a la aldea azul de Júzcar, que ya, desde uno de los miradores de la carretera, llama la atención por el color de las fachadas de sus viviendas. La tonalidad azul de las paredes y ciertos detalles pitufiles nos dan pistas del gran reclamo turístico que esta localidad ha adquirido desde el año 2011. Hay setas como puntos de información turística, pero lo mejor para conocerla es recorrer el núcleo urbano dispuesto en el terreno vertical de una de las prolongaciones de la Sierra del Oreganal. Sus calles, que nos reciben con los brazos abiertos, están cargadas de detalles de este imaginario mundo que harán las delicias de niños y mayores. Si os ayudáis de los planos indicativos, podréis disfrutar de una ruta de aventura y otra de grafitis, aparte de visitar diferentes puntos de interés y, si tenéis tiempo, realizar alguna de las rutas de senderismo de la zona. Os dejamos el plano en la descripción del vídeo. Además, hay varias tallas de los personajes creados por el autor belga Pello, como el pitufo filósofo, que podréis encontrar en un parque infantil, junto al mirador El Jardón. Son ideales para sacaros fotos con ellos. El origen del clima pitufo del pueblo surgió en el año 2011, cuando se eligió a Júzcar como lugar de estreno mundial de la película Los Pitufos. A una empresa de marketing se le ocurrió la genial idea de pintar de azul las casas de la localidad para impulsar el momento, y tan satisfactoria y beneficiosa para el pueblo fue la acogida que los vecinos decidieron dejar sus fachadas teñidas de este color. Los derechos de autor impidieron dar el sobrenombre de Pueblo Pitufo a Júzcar, así que ahora se le llama Aldea Azul. De todas formas, en la Plaza Virgen de Moclón, a la que ahora nos dirigimos, hay una buena placa que recuerda este insólito acontecimiento. También, muy cerca, hay otra placa precisamente para conocer la historia de la Virgen que da nombre a la plaza y que es patrona de la localidad. Por su parte, la plaza está presidida por su iglesia de Santa Catalina, construida en el siglo XVI y que, como veis, también está teñida de azul. Frente a su portada encontramos la talla de Pitufina, con la que no dudamos en retratarnos, y al lado de ella un interesante centro turístico micológico muy recomendable de visitar. En la plaza además ha instalado una barra en la que hoy servían sardinas gratis, buenísimas. Estas iniciativas culinarias son otros de los reclamos que el Ayuntamiento de Júzcar impulsa para dinamizar el turismo, en este caso el gastronómico, donde hay establecimientos en los que encuentras estupendas tapas por tan solo €1. Por cierto, no os perdáis el detalle de los azulejos de este bar, son para pitufar. Y por último, nos vamos al mirador de la Torricella para dar un último vistazo a la urbe y hacernos una foto con el personaje más longevo, Papá Pitufo, que nos despide de Júzcar con la mejor de sus sonrisas. Hasta la próxima.